Con el advenimiento del cristianismo, nuevas ideas invadieron el Imperio Romano. En unos pocos siglos se iban a producir profundas transformaciones en el mundo antiguo. Una era nueva se alumbraba. La doctrina de un Dios único todopoderoso, de la encarnación de su Hijo y la creencia en la redención y la resurrección después de la muerte eran radicalmente ideas nuevas. Su difusión coincidió con el declive y derrumbamiento del Imperio Romano. Era una época en la que las gentes anhelaban un Salvador divino. Desde los lugares en Tierra Santa en que Cristo había vivido, trabajado y muerto en la cruz, salieron sus discípulos, los apóstoles, para predicar la buena nueva de la igualdad, el amor y la caridad, siguiendo el mandato de Cristo. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El movimiento se extiende rápidamente por Asia Menor, Grecia y Roma, la capital del imperio. Crecen por todas partes comunidades cristianas que llevan una vida clandestina. No erigen lugares de culto, no tienen derechos y son perseguidos con crueldad por los romanos. Los líderes espirituales del cristianismo son conducidos a la muerte y venerados como mártires de la fe. La persecución brutal de los cristianos no cesa hasta el gobierno del emperador Constantino, quien reconoce y garantiza la nueva religión en el año 313. El emperador se llama a sí mismo el gobernante elegido por Dios y defensor de la fe verdadera. Emperador e iglesia tienen un estatus igual y se colocan juntos en la cima del Estado. Se han puesto los cimientos para el nacimiento del arte cristiano. El primer emperador cristiano toma otra decisión vital que va a tener profundas consecuencias. Elige para su residencia y capital del imperio una ciudad oriental, la antigua Bizancio. Se han echado los fundamentos para el milenio bizantino. Constantinopla se convierte en la nueva Roma. La administración romana y la cultura griega se mezclan en una nueva unidad bajo el signo de la cruz. El emperador es el mecenas supremo de la arquitectura. Las construcciones más antiguas de iglesias se remontan a Constantino. La arquitectura de la Basílica Civil romana se convierte en modelo para las iglesias cristianas. Constantino tenía erigida una estatua colosal, gigantesca y sobrehumana en el ábside de la Basílica Magencio, en Roma. Se pone ahora en ese lugar a Cristo, el nuevo gobernador del mundo. A él se reserva el ábside, la parte más sagrada de la iglesia cristiana. La imagen del ábside en la iglesia romana de Santa Prudenciana, creada unos 400 años después de Cristo, es la imagen más antigua que todavía se conserva de un Christus Imperator. Sobre la Jerusalén celeste brilla la cruz esmaltada de joyas, símbolo de su victoria sobre la muerte. Los apóstoles a los pies de Cristo le ofrecen coronas de oro. Cristo aparece en un trono entre cojines de púrpura, como un imperator deificado. Su imagen incorpora muchos elementos de la visión romana de un gobernante. La iglesia triunfante no titubea en transferir a Cristo, el nuevo Señor del mundo, el culto pagano del emperador. La construcción de basílicas, los edificios de culto de la iglesia cristiana, se convierte en la tarea primordial de la arquitectura. El exterior de las iglesias, que son construidas en todo el imperio, es muy simple. El auténtico carácter se expresa solo en el interior. Los mosaicos sobre las paredes, con sus brillantes coloridos, eran el medio ideal para el interior. Creaban una atmósfera sobrenatural. Ayudaba a los creyentes a experimentar visualmente el mensaje evangélico.
El exterior austero y simple de este pequeño edificio en forma de cruz, el mausoleo de la emperatriz Gala Placidia, no da ningún indicio del esplendor interior. Un mosaico resplandeciente sobre un fondo azul destaca en la oscuridad del recinto como una bóveda celeste, abriéndose en una cúpula tachonada de estrellas en la que se perfila la cruz de Cristo. El mosaico y el oro del fondo reflejan la visión cristiana de la redención del hombre después de la muerte, elevándolo a una esfera que trasciende la experiencia terrena. Cristo aparece como un pastor celestial en medio de su rebaño, en un paisaje paradisíaco. Los nuevos proyectos arquitectónicos de las iglesias cristianas incluyen la construcción de capillas bautismales. Los cristianos jóvenes tienen que ser bautizados y se necesitan lugares específicos para esa liturgia. En el baptisterio de los ortodoxos en Rávena, los cristianos se bautizaban bajo un cielo en forma de bóveda, decorado con gran esplendor. En el centro, sobre la pila bautismal, aparece Cristo bautizándose en el río Jordán. Juan el Bautista imparte el sacramento del bautismo que redime a los cristianos del pecado original. El Espíritu Santo desciende de los cielos en forma de paloma y proclama que Jesucristo es verdaderamente el Hijo de Dios. El círculo de los 12 apóstoles enmarca la ceremonia sagrada. En la procesión cultual ofrecen a Cristo coronas como a los gobernantes de la antigüedad. Los tronos y altares en las 4 esferas celestes simbolizan la expansión y el poder de la religión cristiana por todo el mundo. El baptisterio de los arrianos en Rávena fue construido en una época posterior, después del 520. Se ha producido un gran cambio. Predomina el fondo uniforme de oro. Las figuras aparecen estilizadas, sin edad, alejadas completamente del reino terrenal. El destello del cubo de cristal del mosaico dorado envuelve el acontecimiento en una luz mística. Juan el Bautista bautiza a Cristo con el agua del Jordán. El río, Dios antiguo, Jordán, es testigo de la ceremonia. Se ha consumado la ruptura con la tradición de la antigüedad, que va desde la delicadeza del color y el retrato naturalista al fondo de oro unificado y predominante. No hay ninguna otra ciudad como Rávena que nos ofrezca una visión tan completa del arte paleocristiano. Tras la invasión de los pueblos germánicos y la caída de Roma, Rávena se convirtió en el 402 en capital del Imperio Romano Occidental por su estratégica situación en la costa. En esa época estaba dividido el control del imperio. El emperador occidental residía en Rávena, pero el centro más importante de poder estaba en el oriente, en Constantinopla, capital del Imperio Oriental y residencia del emperador.
En estrecho contacto con Constantinopla, Rávena, la nueva Roma, aspiraba a la cima del arte y alcanzó su cenit cultural. Se han perdido muchísimas obras, pero en Rávena se conserva casi íntegramente una de las iglesias primitivas cristianas de más valor, el Palacio Iglesia de Teodorico, una joya por el esplendor de sus mosaicos. El Palacio Iglesia de Teodorico fue dedicado a Cristo. Posteriormente se convirtió en la iglesia de San Apolinar. Cristo está entronizado cerca del ábside con sus ángeles guardianes. Cristo, el Rey de los cielos, con un manto de púrpura, se levanta sobre todos, mirando a lo lejos con ojos desmesurados, alejado por completo de los asuntos de este mundo. En la procesión ceremonial, los santos y los mártires avanzan hacia su Señor majestático. Estos mosaicos datan del siglo VI y sustituyen a un ciclo de mosaicos aún más antiguo. En el reinado de Teodorico están pintados en esta escena el rey de los godos orientales y sus cortesanos. La procesión se inicia en el palacio del rey. En algunas columnas se han conservado las manos de los cortesanos. Los cuerpos están muy difuminados. En el lado opuesto al Rey del mundo está entronizada la Madre de Dios con Cristo niño. Ella está recibiendo también una procesión ceremonial. Los tres Reyes Magos conducen a las mujeres mártires que, revestidas de atuendos preciosos, ofrecen regalos al Hijo de Dios. Los rasgos son maravillosos, con una gran diversidad en los rostros, cualidad suprema del arte bizantino primitivo. Los mártires, hombres y mujeres, testifican el significado profundo del culto a las reliquias extendido por todo el orbe cristiano. Los restos de los mártires y de los santos eran tesoros inapreciables. Sobre sus tumbas se erigieron muchas iglesias cristianas. La procesión de las vírgenes se inicia en Classe, el puerto antiguo de la ciudad de Rávena. Es impresionante el dibujo artístico de la ciudad con el muro y los tres barcos de oro. Otro tesoro artístico precioso de San Apolinar Nuevo es el conjunto pictórico de mosaicos que narran la vida y las acciones de Cristo. Estas pinturas forman parte del único ciclo de Cristo que se ha conservado en una iglesia bizantina primitiva.
La representación pictórica tenía que ser clara y simple para explicar las historias bíblicas a aquellos cristianos que no sabían leer. El milagro de Pedro es un ejemplo de la maravillosa e increíble naturaleza de esta escena y del esfuerzo por hacerla comprensible. El milagro de los panes y los peces para alimentar a 10.000 personas es una de las composiciones de mayor magnificencia. La historia está reducida a sus elementos esenciales. Cristo, con solemne serenidad, bendice el pan y los peces. Esta escena de la alimentación de 10.000 personas está pintada como un hecho fuera del tiempo. En la ciudad del puerto antiguo de Rávena, a unos pocos kilómetros de San Apolinar Nuevo, está la otra basílica mejor conservada del siglo VI. Una de las construcciones cristianas más hermosas del mundo occidental. Fue levantada sobre la tumba de San Apolinar. Los mosaicos brillantes de la bóveda del ábside bañan el recinto con una luz irreal. En el centro, bajo la pintura de la Transfiguración, con la cruz en un medallón radial, aparece San Apolinar, el patrón de la Iglesia. Sus restos reposan en el presbiterio. El centro del arco triunfal está lleno por la imagen de Cristo, el Redentor que bendice a la muchedumbre. Detrás de él están los símbolos de los evangelistas. 2 filas de ovejas blancas atraviesan las puertas de Jerusalén y Belén. Simbolizan la iglesia de 2 ramas, los judíos y los cristianos. En la curva del ábside está San Apolinar en un paisaje paradisíaco. A sus pies hay 12 corderos que simbolizan a los apóstoles y la muchedumbre de los creyentes confiados a él por Dios. El artista ha pintado los animales, los árboles, las flores y los pájaros del Edén con cuidado exquisito en los detalles. San Apolinar, con sus manos levantadas, implora por su congregación aquí reunida. Él, cuyas reliquias están enterradas a sus pies, es el intermediario entre los fieles de la Iglesia y el Cristo resucitado, que está pintado sobre él. Con el advenimiento del cristianismo, nuevas ideas invadieron el Imperio Romano. En unos pocos siglos se iban a producir profundas transformaciones en el mundo antiguo. Una era nueva se alumbraba. La doctrina de un Dios único todopoderoso, de la encarnación de su Hijo y la creencia en la redención y la resurrección después de la muerte eran radicalmente ideas nuevas. Su difusión coincidió con el declive y derrumbamiento del Imperio Romano. Era una época en la que las gentes anhelaban un Salvador divino. Desde los lugares en Tierra Santa en que Cristo había vivido, trabajado y muerto en la cruz, salieron sus discípulos, los apóstoles, para predicar la buena nueva de la igualdad, el amor y la caridad
siguiendo el mandato de Cristo. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El movimiento se extiende rápidamente por Asia Menor, Grecia y Roma, la capital del imperio. Crecen por todas partes comunidades cristianas que llevan una vida clandestina. No erigen lugares de culto, no tienen derechos y son perseguidos. Con el advenimiento del cristianismo, nuevas ideas invadieron el Imperio Romano. En unos pocos siglos se iban a producir profundas transformaciones en el mundo antiguo. Una era nueva se alumbraba. La doctrina de un Dios único todopoderoso, de la encarnación de su Hijo y la creencia en la redención y la resurrección después de la muerte eran radicalmente ideas nuevas. Su difusión coincidió con el declive y derrumbamiento del Imperio Romano. Era una época en la que las gentes anhelaban un Salvador divino. Desde los lugares en Tierra Santa en que Cristo había vivido, trabajado y muerto en la cruz, salieron sus discípulos, los apóstoles, para predicar la buena nueva de la igualdad, el amor y la caridad, siguiendo el mandato de Cristo. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El movimiento se extiende rápidamente por Asia Menor, Grecia y Roma, la capital del imperio. Crecen por todas partes comunidades cristianas que llevan una vida clandestina. No erigen lugares de culto, no tienen derechos y son perseguidos con crueldad por los romanos. Los líderes espirituales del cristianismo son conducidos a la muerte y venerados como mártires de la fe. La persecución brutal de los cristianos no cesa hasta el gobierno del emperador Constantino, quien reconoce y garantiza la nueva religión en el año 313. El emperador se llama a sí mismo el gobernante elegido por Dios y defensor de la fe verdadera. Emperador e Iglesia tienen un estatus igual y se colocan juntos en la cima del Estado. Se han puesto los cimientos para el nacimiento del arte cristiano. El primer emperador cristiano toma otra decisión vital que va a tener profundas consecuencias. Elige para su residencia y capital del imperio una ciudad oriental, la antigua Bizancio. Se han echado los fundamentos para el milenio bizantino. Constantinopla se convierte en la nueva Roma. La administración romana y la cultura griega se mezclan en una nueva unidad bajo el signo de la cruz. El emperador es el mecenas supremo de la arquitectura. Las construcciones más antiguas de iglesias se remontan a Constantino. La arquitectura de la Basílica Civil romana se convierte en modelo para las iglesias cristianas. Constantino tenía erigida una estatua colosal, gigantesca y sobrehumana en el ábside de la Basílica Magencio, en Roma. Se pone ahora en ese lugar a Cristo, el nuevo gobernador del mundo. A él se reserva el ábside, la parte más sagrada de la iglesia cristiana. La imagen del ábside en la iglesia romana de Santa Prudenciana, creada unos 400 años después de Cristo, es la imagen más antigua que todavía se conserva de un Christus Imperator. Sobre la Jerusalén celeste brilla la cruz, esmaltada de joyas, símbolo de su victoria sobre la muerte. Los apóstoles a los pies de Cristo le ofrecen coronas de oro. Cristo aparece en un trono entre cojines de púrpura, como un imperator deificado. Su imagen incorpora muchos elementos de la visión romana de un gobernante. La iglesia triunfante no titubea en transferir a Cristo, el nuevo Señor del mundo, el culto pagano del emperador. La construcción de basílicas, los edificios de culto de la iglesia cristiana, se convierte en la tarea primordial de la arquitectura. El exterior de las iglesias, que son construidas en todo el imperio, es muy simple. El auténtico carácter se expresa solo en el interior.
Los mosaicos sobre las paredes, con sus brillantes coloridos, eran el medio ideal para el interior. Creaban una atmósfera sobrenatural. Ayudaba a los creyentes a experimentar visualmente el mensaje evangélico. El exterior austero y simple de este pequeño edificio en forma de cruz, el mausoleo de la emperatriz Gala Placidia, no da ningún indicio del esplendor interior. Un mosaico resplandeciente sobre un fondo azul destaca en la oscura época. A la era de Justiniano, en la que hubo un florecimiento único del arte y de la literatura, siguieron siglos de peligros políticos extremos. Los lombardos invadieron y conquistaron Italia. La invasión árabe infligió al imperio pérdidas territoriales terribles: Siria, Egipto y el norte de África. Las invasiones eslavas devastaron y despoblaron Grecia y los Balcanes. Tras estos siglos de oscuridad comienza la cristianización de los Balcanes y de Rusia. Desde finales del siglo IX, el centro de poder del Imperio bizantino se ha trasladado finalmente al este. Solo en los monasterios ortodoxos de Palestina y Egipto continuó floreciendo el arte eclesiástico durante la época de los iconoclastas. Se han conservado tesoros incomparables del arte bizantino en el monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí. El emperador Justiniano hizo construir este monasterio en el siglo VI, en el lugar en que Dios se apareció a Moisés en la zarza ardiendo. Desde entonces han vivido aquí monjes ortodoxos en medio del mundo islámico. El monasterio se levanta como una fortaleza en el desierto del Sinaí. El interior parece la cámara de un tesoro. Se ha conservado en su sitio original la colección de iconos más hermosa del mundo. Es un lugar ideal para seguir la evolución de la historia de la pintura desde sus orígenes hasta la época tardía bizantina. Igual que en los monasterios griegos del monte Athos, la tradición bizantina continuó sin interrupción durante siglos en el monasterio de Santa Catalina. Estos iconos magníficos de Cristo del siglo VI están entre los más antiguos del mundo bizantino. Solemnidad, severidad y majestad son las características estandarizadas durante siglos del Christus Pantocrator. María, entronizada aquí con el niño y los santos, también procede de tiempos más antiguos.
Los iconos, las pinturas en tablas más antiguas del arte cristiano, eran imágenes sagradas. Los creyentes oraban delante de ellas, se veneraban en las iglesias y en las casas particulares y se sacaban en procesiones. Más tarde se incorporaron a la liturgia. Aún hoy siguen teniendo esta función en la Iglesia griega ortodoxa. Los monjes continúan pintando iconos y los creyentes los veneran. Desde el siglo XII los iconos se han incorporado a una iconostasis, pintura en pared, para separar el altar del cuerpo principal del templo. En el norte del lago de Venecia está la antigua sede episcopal de Torcello. En esta catedral se ha conservado una iconostasis del siglo XII. Produce la viva impresión de una iconostasis de la época de Bizancio. En los tiempos de revueltas políticas en que se sacudieron los cimientos del Imperio bizantino, el arte buscó un lugar separado, en la periferia más tranquila, para sobrevivir. Se construyeron muchas iglesias nuevas en Grecia y en el este del imperio, la mayoría de ellas a escala reducida. Se desarrolla un nuevo tipo de construcción, la iglesia en forma de cruz con bóveda. Los planos del suelo forman un cuadrado sobre una cruz griega. En el monasterio de San Lucas, no lejos de la antigua Delfos, se ha conservado una de las iglesias cruciformes más bellas, con sus mosaicos ornamentales. Desde el exterior aparece una construcción en forma de cubo, con una disposición tridimensional de los muros. En el interior, todas las secciones del espacio están subordinadas al espacio central cubierto por la cúpula, en la que aparece la imagen de Christus Pantocrator. Al este, el altar conecta con la bóveda de Pentecostés y la Madre de Dios entronizada en la curva del ábside. El fulgor dorado de los mosaicos y las imágenes de los santos logra que el recinto parezca un cielo en la tierra. La iglesia de San Lucas, con sus más de 150 mosaicos, es un compendio de la fe y encierra un auténtico tesoro del arte bizantino del siglo XI. En la entrada está una gran imagen de medio cuerpo de Christus Pantocrator. Entre los grandes nuevos temas se incluyen la pasión y la resurrección.
La escena del lavatorio de los pies conduce a la crucifixión. María y Juan, hondamente apenados, contemplan los acontecimientos. La expresión espiritual es una característica importante en los mosaicos de este periodo. Se dibuja ahora Cristo sufriente y muerto, tema que no se encuentra en los mosaicos de Rávena. El arte bizantino extiende su influencia más allá de las fronteras políticas. La pintura de los mosaicos de Osios Lucas también se encuentra en otras iglesias construidas en la misma época. En la iglesia de San Marcos en Venecia y en la Catedral de Santa Sofía en Kiev. Este poder expansivo sobre todo tipo de fronteras ilustra el papel excepcional del arte bizantino. Podemos captar su influencia y sus efectos como en un espejo cóncavo en la larga historia de la iglesia de San Marcos en Venecia. La iglesia de San Marcos, templo nacional de los venecianos, es una construcción bizantina. Se remonta al siglo XI y es una imitación de la iglesia cruciforme de los apóstoles en Constantinopla, la iglesia mortuoria de los emperadores bizantinos. Un anacronismo llevado a su extrema exageración por las proporciones gigantescas de San Marcos. El deseo desenfrenado de poder político de los venecianos se pone de manifiesto intensamente en este edificio. Los mosaicos más antiguos del interior son obra de artistas bizantinos. Las obras posteriores se inspiraron todas en modelos bizantinos, incluso en la época en que los venecianos eran enemigos políticos de Bizancio. El proyecto arquitectónico del edificio, la forma de cruz griega con una gran cúpula central y 4 más pequeñas en los brazos de la cruz, iba a ejercer una influencia decisiva en la arquitectura posterior de Bizancio y de Rusia. Sin embargo, la magnificencia de esta construcción de San Marcos, este prodigio de espacio y luz, resultó ser inimitable. Los cruzados, en su pasión por recuperar los santos lugares cristianos de las manos de los infieles, se lanzaron directamente contra Bizancio. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, las fuerzas mandadas por los venecianos conquistaron Constantinopla. La ciudad cristiana fue devastada y saqueada por cristianos. Muchos elementos estructurales y ornamentales de la fachada de San Marcos son fruto del saqueo de iglesias bizantinas. Los venecianos se llevaron los caballos de bronce dorado, que fueron el orgullo de los bizantinos en el hipódromo de Constantinopla. Fueron colocados en el centro de la fachada de San Marcos. El mosaico que hay en la puerta de la fachada occidental narra la historia de la llegada a Venecia de los restos de San Marcos. El traslado de los restos del apóstol de Alejandría a Venecia, a la iglesia construida en su honor, fue un acontecimiento de gran significación política. Con la adquisición de esta reliquia preciosa, la ciudad de Venecia celebraba el cenit de su poder. Venecia se convertía en el centro espiritual de la cristiandad.
En Bizancio, sin embargo, la conquista y la ocupación de Constantinopla presagiaba el hundimiento definitivo del imperio. Aunque la ciudad se reconquistó de nuevo, la caída del imperio fue irrevocable. Los visitantes actuales de la iglesia Cora en Estambul, ante la belleza incomparable de sus pinturas, raras veces caen en la cuenta de que fueron compuestas en una época en que el imperio bizantino estaba reducido a la capital y a unos restos de Grecia, y hacía esfuerzos desesperados por sobrevivir. El fundador de la iglesia Cora, Teodoro Metogita, ofrece a Cristo la maqueta de su iglesia. En ella recibiría el descanso eterno, en la capilla mortuoria. Fue primer ministro de Bizancio y ministro de Economía, y además fue uno de los humanistas más excelsos del siglo XIV. Los mosaicos y frescos Con el advenimiento del cristianismo, nuevas ideas invadieron el Imperio Romano. En unos pocos siglos se iban a producir profundas transformaciones en el mundo antiguo. Una era nueva se alumbraba. La doctrina de un Dios único todopoderoso, de la encarnación de su Hijo y la creencia en la redención y la resurrección después de la muerte eran radicalmente ideas nuevas. Su difusión coincidió con el declive y derrumbamiento del Imperio Romano. Era una época en la que las gentes anhelaban un Salvador divino. Desde los lugares en Tierra Santa en que Cristo había vivido, trabajado y muerto en la cruz, salieron sus discípulos, los apóstoles, para predicar la buena nueva de la igualdad, el amor y la caridad, siguiendo el mandato de Cristo. Id a todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas. El movimiento se extiende rápidamente por Asia Menor, Grecia y Roma, la capital del imperio. Crecen por todas partes comunidades cristianas que llevan una vida clandestina. No erigen lugares de culto, no tienen derechos y son perseguidos con crueldad por los romanos. Los líderes espirituales del cristianismo son conducidos a la muerte y venerados como mártires de la fe. La persecución brutal de los cristianos no cesa hasta el gobierno del emperador Constantino, quien reconoce y garantiza la nueva religión en el año 313. El emperador se llama a sí mismo el gobernante elegido por Dios y defensor de la fe verdadera. Emperador e iglesia tienen un estatus igual y se colocan juntos en la cima del Estado. Se han puesto los cimientos para el nacimiento del arte cristiano. El primer emperador cristiano toma otra decisión vital que va a tener profundas consecuencias. Elige para su residencia y capital del imperio una ciudad oriental, la antigua Bizancio. Se han echado los fundamentos para el milenio bizantino. Constantinopla se convierte en la nueva Roma. La administración romana y la cultura griega se mezclan en una nueva unidad bajo el signo de la cruz. El emperador mecena sus hijos de la antigua Esparta. Durante un siglo, la capital del imperio decadente estuvo en una ladera empinada sobre el valle Europos. Se construyeron numerosos monasterios, iglesias y palacios. Una vez más, el imperio se revestía del último fulgor de su esplendor cortesano y de la última fluorescencia de su arte. Actualmente es una ciudad derrumbada y muerta. Aún existen iglesias desparramadas por las laderas.
Los contornos idílicos y la belleza del lugar evocan todavía la nostalgia de la cultura del último Bizancio en sus restos de proporciones humanas. Hacia 1428 se levantó en Mistra el último gran edificio religioso, el monasterio Pantanassa. Hay en su interior pinturas notables, obra de artistas venidos expresamente de Constantinopla. Por sus colores espléndidos, por la profusión de las figuras pintadas y por la magnificencia arquitectónica, nos recuerda la iglesia Cora. La oscuridad del interior y la mayor estrechez de sus bóvedas crean una atmósfera más humana que en los edificios primitivos. Son espacios que invitan al recogimiento y a la oración silenciosa. En la parte superior de la ciudad está el complejo del Palacio Imperial. En el siglo XIV, un emperador bizantino se había hecho construir su residencia aquí. Estaba casado con una princesa francesa. La forma gótica de las puertas y ventanas testifican su relación positiva con Occidente. La ciudad representaba para los miembros de la familia imperial una especie de posesión feudal. Cada uno de ellos asumía el papel de un déspota. Los arquitectos más famosos construyeron los lujosos palacios y las iglesias, obras que eran conocidas en todo el occidente. Las personas de rango e importancia venían a Mistra para reunirse con los humanistas bizantinos que residían aquí. Mistra era, en los últimos días de la muerte del imperio, el centro cultural de pensadores, escritores, arquitectos, pintores y artistas del mosaico. Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. La tradición bizantina ha sobrevivido hasta nuestros días en los monasterios ortodoxos del Mediterráneo oriental. Los cambios de los tiempos y las influencias del mundo moderno no han incidido en la vida de estos monjes, que entre los claustros bizantinos de santos y mártires mantienen viva la comunión cristiana. Los monjes se atienen estrictamente a las tradiciones del pasado. Aún rezan en sus preces por los emperadores de Bizancio. Y como en la antigüedad romana, miden el tiempo por la posición del sol. El trabajo, la meditación y las plegarias en comunidad
llenan las horas del día. Κοιτάζει να προσφορήσει στον εαυτό του δόξα με εμπάθεια, ατενίζει στα ευαισθητή πρόσωπα και ομιλεί περί σοφροσύνης και αγνότητος, επενεί τους ερημίτας και τους σικαστάς, ενώ περνά τον καιρό του στον κόσμο και δεν αντιλαμβάνει. Tras la caída del Imperio bizantino, que ejerció durante siglos una influencia profunda y duradera en la Iglesia cristiana, su legado cultural y religioso permanece en los monasterios. Estos son la fortaleza y el centro espiritual de la fe ortodoxa.